Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En nuestro caso, aquí en España, buenas tardes. Ahora Diego Murcia nos dice qué hora tenéis por allí, Diego. Acá son las 9:45 de la mañana. Pues buenos días para ti, Diego. Buenos días. Otra vez nos acompañas por aquí. Yo encantado porque Diego es un especialista en lo que es el tema de la edición. Y él, pues bueno, yo pues como siempre digo, porque la verdad es que es así, es un placer conversar con él. Él es escritor, periodista, traductor y productor de podcast. Él está vinculado a bitextuales.com, que es su marca, y su experiencia abarca años de creación literaria, producción de audio y una pasión evidente por el sonido, la voz, que él tiene una espléndida. Los que no los conozcáis, atentos, abrid los oídos porque ahora lo veréis, y el relato hablado. En esta entrevista exploraremos el mundo de los audiolibros, cómo se crean, qué se necesita, el papel que juega la voz, la música, los personajes y cómo alguien desde su casa puede emprender este camino. Y yo te pregunto, Diego, ¿tú cómo descubriste tu interés por los audiolibros y el papel que juegan en tu trayectoria como escritor y traductor? Bueno, mira, esto tiene que ver con una pequeña cosa que es algo que adolezco yo. Desde pequeño yo he sido muy distraído. Creo que aquí los gringos le llaman un síndrome, ¿no? Que es básicamente que eh, juega con tu atención y hay muchos videos cómicos que a veces no sé, me identifico con ellos porque puedes estar haciendo una cosa y de repente pasas a hacer otra y se te olvidó lo que estabas haciendo y terminas después de 5 cosas que estás haciendo Sí, algo totalmente diferente, pero que para ti tiene sentido, para las demás personas a lo mejor no. claro. Eh, entonces, a mí durante la época tanto de la escuela como de alguna forma hasta la universidad, ya los últimos años, fue muy difícil el aprender a estudiar por mí mismo. Primero porque ya en otras ocasiones lo hemos discutido, ¿no? Yo vengo de un bagaje cultural un poco pobre. Mis padres fueron campesinos. Yo soy la primera generación que logra tener un máster de cualquier cosa, ¿no? Que logra siquiera terminar la escolaridad básica, tener una colegiatura y no se diga tener una carrera universitaria más un máster. Entonces, como a mí nadie me enseñó cómo tratar con este síndrome, que aparte se combina con otras cosas como que a veces confundo esto que le llaman dislexia, ¿no? Uh Confundo -huh. números con letras o a veces puedo ver algo desordenado, pero para mi cerebro tiene sentido, para el de las personas no. Entonces eso me exige a mí como escritor y más como periodista que en algún momento lo llegué a hacer, pues tener muchísimo cuidado con lo que escribía o de lo contrario terminaba teniendo un trabajo muy horrible en cuanto a errores gramaticales, en cuanto a poder entender, expresar mis ideas de una forma correcta para que otra gente lo entendiera. Yo creo que el hecho de que yo haya trabajado con medios poco tradicionales desde el principio de mi carrera periodística, es decir, entrando directamente a todo lo tecnológico. En podcasts anteriores, en episodios del podcast anterior, les hemos contado que yo trabajé para un periódico en línea, para un par de revistas también en línea, y eso me ayudó a mí a tener un acercamiento con la tecnología que ha sido cuestión de que me ha venido a pues despertar la curiosidad de cómo funciona eso y cómo sacarle provecho para poder hacer cosas de una mejor manera, más efectiva, más ordenada y que me ayude a mí a vencer estas dos cosas, la dislexia y por el otro lado mi síndrome de incapacidad de atención, ¿no? Entonces yo empecé a utilizar programitas así como lo que ahora está como muy en boga, ¿no? Una aplicación que se llama Speechify, que básicamente tú pues escaneas un texto y esto te lo convierte a voz. Muchas aplicaciones, como las del teléfono, que si alguien tiene Android se puede hacer, ya vienen por defecto. Si alguien tiene un iPhone, también se puede hacer que la misma aplicación de una manera robótica te lea las cosas, ¿no?
Y eso fue lo que a mí me interesó de poder explorar un poquitín más acerca de esto, ¿no? De la automatización de textos, de crear voces a partir de textos. Hay, por ejemplo, un programa que antes de que todo esto de la inteligencia artificial estuviera en boga, yo utilizaba, que se llama Babaluka. Ajá. Y este programa es de creación rusa y ha sido gratuito desde hace mucho tiempo, y yo ya lo utilizaba para poder crear mis propios audiolibros, para poder consumirlos, porque es una forma que a mí me permite leer más rápido, leer en una velocidad de hasta 3 veces lo que el texto está escrito, y para poder concentrarme mejor, porque yo he descubierto de que visualmente me puedo concentrar muchísimo más, puedo recordar más cosas, pero si lo hago a manera de audio es todavía más potente, porque entonces de alguna forma todo aquello que se me distrae con la vista, con el pensamiento, queda concentrado en el ruido que está saliendo de los audífonos, y entonces eso me permite hacer a mí avances muy rapidísimos. Y eso obviamente llegó a terminar pues, a juntar todo ese conocimiento y ofrecerlo para poder hacer audiolibros, que es lo último que hice como podcaster. Ajá. Porque los audiolibros, ¿tú consideras que es algo fácil de hacer o es algo engorroso? Porque yo cuando me metí en todo esto de la autopublicación, yo le tenía mucho miedo, ¿no? Todo el tema de la publicación, porque claro, al final es muchísimo trabajo. Pienso yo que le tenía más miedo al trabajo a lo mejor que a el propio aprendizaje o hacerlo por mí mismo y demás, ¿no? Porque claro, tienes que documentarte muchísimo. ¿Un Mira, audiolibro también requiere de toda esa documentación? sí, bueno, es como todo, ¿no? Mi lema en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a que alguien te ofrezca los servicios de hacer podcast o de hacer un audiolibro, básicamente es el mismo. Yo no te estoy ofreciendo hacer algo que tú ya sabes hacer. Lo que te estoy ofreciendo básicamente es ahorrarte tiempo y dinero. Porque obviamente alguien que hace un podcast perfectamente podría hacer un audiolibro. Lo que pasa es que hay que invertir tiempo en averiguar, por ejemplo, cuáles son los requisitos técnicos que te pide Amazon para poder publicar en su plataforma o en cualquier otra plataforma. Eso también te requiere averiguar cuáles son los requisitos técnicos que tú tienes que realizar para poder montar el audiolibro, ya sea en episodios o de una sola tirada, y que estos cumplan con los parámetros que se necesitan, porque no es lo mismo publicar un podcast con ciertos parámetros que publicar un audiolibro. Por ejemplo, los podcasts tienen ciertas medidas que en la jerga se conoce como LUFT. Y estos son como, para poder explicarlos en cristiano, son básicamente los niveles que sirven para que un audio se pueda distribuir a lo largo de diferentes plataformas sin que pierda calidad. Es decir, que lo mismo que tú puedas escuchar de volumen en un podcast que estás escuchando en tu teléfono, suene igual en las bocinas de tu automóvil, o suene igual en el televisor, o suene igual en un Alexa o en alguna otra plataforma o aparato donde tú escuches. Y lo otro es que eso también te ayuda a poder identificar, porque es que a veces es muy curioso. Yo tengo aquí los audífonos, ¿no? Nosotros escuchamos en estéreo, pero en realidad a veces a las máquinas deciden exportar los audios y resulta de que únicamente escuchas un lado, aun cuando tengas los dos audífonos puestos. Estas son cosas y minucias que tienes que ir aprendiendo a lo largo de horas y horas de hacer pues este tipo de procedimientos. Otra de las cosas, por ejemplo, que tienes que averiguar es cómo grabarlo. O sea, no es lo mismo grabar un podcast en donde se permite tener algo de ruido ambiente. Por ejemplo, yo ahorita estaba tecleando un par de cosas para buscar de referencias el podcast mío. Estaba escuchando también el tecleo tuyo. Este tipo de cosas no deberían estar ahí en un audiolibro, cuando sí son permitidas en un podcast. O, por ejemplo,
todos salivamos. Eso es algo inevitable. Todos salivamos, de repente tenemos algún ruido gutural del cual no somos nosotros pues conscientes. Tenemos también vicios al momento de hablar que nos hacen únicos. Algunos utilizamos los vicios de manera consciente y otros de manera inconsciente para poder darle cierta tonalidad o cierta característica o pues cierta singularidad a la forma en cómo hablamos. Esas cosas no siempre son buenas tenerlas en un audiolibro, porque si no distraen. Hablamos otra vez en otro episodio acerca del ruido. Entonces, todo esto que te estoy diciendo a mí me ha tomado 10 años aprender. ¿Estarías tú dispuesto, si quieres hacer un audiolibro, en tomarte 10 años para poder generar tu primer audiolibro? Que no digo que no se pueda hacer. Eventualmente la gente encuentra la forma de hacerlo y lo hace, pero toma tiempo. A mí me tomó 10 años. Yo porque tengo otro trabajo, tengo otras obligaciones y no me dedico a esto al 100%. Posiblemente otra persona que esté en una situación más holgada que la mía, le va a tomar un par de meses, unos 6 meses, un año, qué sé yo. Sí, luego Pero la se puede calidad, ¿no? hacer. Luego la Claro, calidad, ¿no, Diego? claro, claro. Entonces, eso es lo que yo vendo con los servicios. O sea, el hecho de poder dejar de sufrir todo eso y que tú tengas tu material con calidad en un par de semanas en lugar de años o un par de meses. Y no todo el mundo tiene todo ese tiempo. O sea, lo que te vendo es la conveniencia. Eso En, básicamente. en cuanto a la voz, porque claro, tú tienes una voz potente, ahora la tienes un poquito cascada por el tema de la alergia que hemos hablado antes, que la tienes Sí, congestionada, pero quien haya podido escuchar tus podcasts o incluso te haya podido escuchar en episodios anteriores que tú has estado aquí, se ve una voz potente, cuidada y una voz radiofónica, de hecho, ¿no? Entonces, ¿hace falta una voz engolada, una voz trabajada o ¿O hay algún tipo de voz que no sirva para hacer un audiolibro, digámoslo así? no, no, yo creo que no, todas las voces se pueden trabajar. O sea, si tú tienes una voz que es muy chillona, por así decirlo, puedes trabajarla para que suene un poco más grave. Y si tienes una voz muy grave, puedes trabajarla para que suene en un tono medio, de tal forma que sea agradable al oído, pues, pero no porque tengas una forma de voz que sea peculiar, por así decirlo, eso debe ser un impedimento para poder dejar de hacer tus audiolibros. De hecho, ahora, con la tecnología que tenemos, ya ni siquiera eso es un impedimento, el hecho de que no sepas cómo trabajarla. Si a ti te gusta cómo se narra un libro, eh, porque creaste un personaje que va a guiar toda tu narración. Digamos que tienes a alguien de Cádiz y necesitas que ese personaje hable como un cadiceño. No sé si así se le dice a la persona de allá. Gaditano, gaditano, pero no pasa Gaditano. nada. Gaditano. Bueno, digamos que tiene que ser con ese cantado del gaditano, ¿no? Eh, vamos, qué mejor persona que la persona que tenga conocimiento de eso, que eres tú. Tú sabes cómo suena, tú sabes cómo cantan, cómo dicen ciertas cosas, luego vas a descubrir que alguien mexicano, que alguien colombiano no lo va a poder imitar. Y ya hay ciertas cosas que tú puedes arreglar después en postproducción, que es subirle el tono, bajarle el tono, siempre y cuando se respete esta métrica que te comentaba, o sea, que esté dentro de los parámetros. Estas son las cosas, las minucias, que después sí te pueden, obviamente, tomar tiempo para poder aprenderlas a cómo poder meterlas ahí. Pero, ¿sabes qué es lo que yo, desde que tú me propusiste hablar acerca de esto? Bueno, lo primero que yo te recomendaría es que vayas y busques mi podcast, porque ahí está mejor detallado, porque cada una de las cosas que estamos hablando aquí son un episodio del podcast. El podcast se llama Cómo hacer un audiolibro. Ujú. Y ahí nosotros tenemos poco más o menos unos 10 o 12 episodios, si mal no recuerdo, que hicimos con Carmen Molina Tamacas, a quien yo le Sí. produje su audiolibro. Y lo que quisimos hacer con Carmen ante una propuesta mía fue, ¿sabes qué? Yo nunca había hecho esto, yo he trabajado toda mi vida con periodismo o haciendo podcast. Me gustaría tener una bitácora de qué es lo que vamos haciendo para que la gente sepa cómo se hacen estas cosas.
Y obviamente, porque en un podcast no podemos hacerlo todo, y por el otro lado, porque tampoco te voy a regalar todo el trabajo que yo he hecho toda mi vida, pero sí, eso es una guía para poder empezar, para poder decir, tengo que fijarme en esto, tengo que hacer aquello, tengo que tomar en cuenta esto otro, bla, bla. Lo primero sería ir y buscar ese podcast que se llama Cómo hacer un audiolibro. Aparece Carmen, aparezco yo en una pequeña fondo negro, y ahí con eso lo identifican. Lo segundo es que yo sí valoro mucho mis años que utilicé tanto como cantante de música de background, de música folclórica o latinoamericana, y también los años que hice teatro, porque ahí aprendí a impostar la voz. La impostación es una técnica que te sirve para tomar suficiente aire y, de alguna manera, lograr impedir que el aire se te quede a medias en las palabras. Yo tengo, por ejemplo, un gran problema, y es que como mi voz es muy grave, de repente las palabras que tienen cierta terminación aguda a veces se me pierden y yo no logro terminarlas, entonces tengo que estar súper concentrado para poder hacer eso. Ese tipo de cosas son las que yo te recomendaría hacer para poder, previo a lanzarte a utilizar tu voz, intentar hacer un audiolibro. Sí sirve, y si lo quieres, que es una de las cosas que nosotros utilizamos dentro del podcast, hacer algunos ejercicios como, sobre todo si tienes un acento muy marcado. Y el problema con los acentos marcados es que no todo el tiempo tu personaje va a hablar como el personaje que necesites que hable, sino que en algún momento tienes que hablar para otras audiencias, no necesariamente para alguien extranjero. Incluso de la misma localidad, de la misma zona, tienes que hablar de manera clara. Y para eso sirve este pequeño truco, que es agarrar el lapicero y tratar entre dientes de utilizar todos los músculos, ahorita no lo puedo hacer, para poder de alguna manera buscar soltar la lengua y generar otro tipo de movimientos en tu boca para que esos músculos trabajen cuando estés haciendo la narración. Un pequeño Creo que trabajo eso de es... logopeda, ¿no? ¿Perdón? Un pequeño trabajo de logopeda, digámoslo así, ¿no? Sí, correcto, correcto. Muy ¿Qué bien. otra Y cosa? el, y Bueno, el libro, el libro de Carmen, perdóname, ¿cuál es? Para poder nosotros acercarnos a ese libro que tú hiciste audiolibro. el libro de Carmen, deja ver cómo se llama, si mal no me acuerdo. No lo tengo aquí a la mano, pero si mal no recuerdo, se titula Salvi Yorkers, 100 años de historia de los salvadoreños en Nueva York. Muy bien. Carmen Molina Tamacas. Tamacas, Carmen Molina Tamacas, sí. Muy bien. Y lo podemos encontrar en Amazon, es una de las plataformas que Mayormente, podemos encontrar, sí, mayormente. mayormente, sí, sí. Y ahí te Ahí encontramos está. a ti. Muy bien, muy bien. Y en cuanto a las voces, ¿no? Al número de personajes y demás. A mí había una cosa que me resultaba, digo, ¿cómo se puede hacer? ¿Se puede llegar a hacer un audiolibro con una sola voz? Bueno, mira, sí, sí, no. Es decir, depende de que tú llames una sola voz. Yo más bien pienso en personajes. O sea, los Exacto. personajes pueden ser llevados a cabo por una sola voz. Eso es lo que te quería decir. ¿Me has entendido? Sí. Eh, por ejemplo, déjame ver, mira. Déjame ver. Mira, te leo algo acerca de mi libro Memoria Periodística, que es uno de los libros con los que yo pues ando pululando por la internet, que en Amazon lo pueden encontrar. Esta es una novela experimental medio rara, porque yo siempre he creído que el periodismo puede ser utilizado como una forma de narración.
Eh, Aquí utilizo varias experiencias de mi vida como periodista como para poder darle vida a la mujer que está narrando los hechos que vamos a escuchar a continuación. La mujer es una fotógrafa que hace las veces de periodista de diferentes puntos, ¿no? Y que narra las experiencias de cómo ella se encuentra con una historia a través de unos cassettes, unos tapes que ella encontró en un viejo escritorio que alguien tuvo anteriormente a ella, cuando ella fue contratada de ese lugar y que la pusieron ahí, ¿no? A medida que va escuchando las cintas, ella se va encontrando con que es una historia que valdría la pena hurgar y traer a la vida. Básicamente es la historia de un cantante que llegó a la fama, que se metió con la hermana del director de la banda en la que él pues amenizaba, y el director por celos mató al cantante. Todo mundo supo de esta historia, todo mundo le dio con bombo y platillo a los sucesos, pero en algún momento nadie más habló acerca de la historia y de repente en los cassettes que ella encontró también indicios de que posiblemente la persona que había muerto posiblemente no lo estaba. Y ella empieza a investigar por qué la gente había mantenido en secreto eso y quiénes se beneficiaban de la muerte y quiénes se beneficiaban de que él siguiera muerto pese a estar vivo. Ujú. Para contar la historia, yo hice uso de tres métodos. Los periodistas utilizamos libretas para apuntar. Hay una libreta muy famosa que Hemingway utilizaba, que es la Moleskine, y yo hago transcripciones de la Moleskine que yo tenía y la titulo así. O sea, cada vez que hay alguna cosa que yo tengo dentro de la Moleskine, yo simplemente pongo una página donde estos textos pertenecen a la Moleskine. A lo mejor no tiene ni sentido dentro de la historia que estamos contando. Otro método narrativo que yo tengo son las propias grabaciones que están transcritas. Y otro es básicamente que yo estoy llevando una bitácora del trabajo de día a día que hago como periodista. Esto contado desde luego desde el punto de vista de una mujer. Entonces, ¿cómo es que voy haciendo diferenciar en un audio al, al lector que quien está leyendo es una mujer? Pues trato de asumirme como mujer, trato de darle ciertos tonos como si yo fuera mi madre, como si fuera mi hermana, para que el lector sea quien vaya sintiendo esta voz de mujer. Y los otros personajes, pues a cada uno les voy dotando de no sé, un tono, un cantadito o alguna cosa así que vaya haciendo identificar a la persona que esté leyendo. Esa es la forma. Obviamente esto requiere de mucho trabajo previo, que es decir, por ejemplo, tener que hacer una ficha en donde si habla fulanito de tal, digamos Leo. En este caso, Leo va a hablar como si fuera un gaditano, con voz tenue, muy pausado su hablar y qué sé yo, una que otra cosita, tres cositas que puedas identificar rápidamente para poder utilizarlo. Si vas a utilizar la voz de una mujer, que ésta sea melosa, que de repente tenga una forma un poquitín más exagerada, no sé, cosas que le puedes ir dando a cada una de las voces. Por ejemplo, grabadora, José Lora, cantante y autor de cumbia arengues. Tenés 21 años de trayectoria. Si solo tomas en cuenta yo sé y su grupo Lora, pero nací en espíritu libre y le dediqué a ese grupo una docena de años. ¿Crees que has triunfado? Sí, tanto en espíritu libre, el grupo salió de la nada, luchamos como 3 y 4 años y logramos ser el número uno del país. Claro, estamos hablando de los 60 y la otra faceta con Lora considero que ha sido de mucho éxito por las trayectorias que han tenido mis canciones. El Atol de Lote, los Flamer, incluso ha ganado disco de oro en México. Tal vez no ha sido como yo y su grupo Lora, pero como compositor, sí, hay 35 agrupaciones en México que ha grabado el Atol de Lote. Y la siguen grabando, los mexicanos, perdón, y la siguen grabando. Los mexicanos han tomado como si fuera hecho por un compositor nacional. ¿Eso no te da cólera?
no sé, uno va tratando de hacer esto con un poco de preparación, obviamente, ¿no? Para que se vaya sintiendo la diferencia en que es la misma voz, obviamente, es la misma persona la que está hablando, pero tú le vas poniendo tu propio sabor para que cada personaje vaya siendo identificable. No es nada Eso es fácil, como yo ¿eh? lo hago. No es nada fácil. No lo es. No, y Sobre todo porque encima, te tienes que acordar de quién es quién y cómo lo vas entonando. exacto, exacto, y con la cadencia que tú lo haces también. Es decir, lo haces con un ritmo y una facilidad que, a ver, una persona como yo tendría que pararse, pensar quién está hablando, cambiar de tono. O sea, se nota que tú eres una persona entrenada y que estás, y que ya sabes coger el tono de la mujer, coger el tono de tal, que has estudiado actuación. Esas cosas todas suman. Sí, hay otra cosa que también que, bueno, a medida que se va trabajando en esto, uno va aprendiendo. No es lo mismo hablar sentado que hablar parado. La voz, en mi experiencia, sale mejor si estás parado. Si lo haces sentado es muy difícil. Y ahora, y esto otra vez parte de las minucias. Si vas a hacer esto, el micrófono no puede estar así al frente. No puede estar al frente. Tú tienes que estar así a una distancia de lo que hay entre tu dedo gordo y tu dedo meñique, como mínimo. Y luego el aire no puede salir hacia el frente, tiene que ser hacia un lado, por una simple y sencilla razón. La primera es que la gente naturalmente respira y a veces lo hace con cierto silbido. Entonces, cuando tú respiras de esa forma, y les pido perdón por lo que voy a hacer, tiendes a hacer esto. Se vuelve un golpe muy fuerte, ese resoplido está ahí, y si a eso le sumamos que ahora hay también otra cosa que ya, por cierto, muchos programas lo tienen, que le llaman de clicker, que es básicamente que uno cuando hace sonidos con la saliva y la boca y la lengua, genera esto que ahorita no es muy obvio, pero hay gente que lo tiene muy, muy marcado. Esos clics, clics, clics se oyen bien feos en las grabaciones. La forma natural de poder, pues, evadirlos o quitártelos de encima es que tires el aire hacia un costado. Obviamente esto va acompañado con que tengas un micrófono que tenga la burbuja de grabación tirada hacia adelante. No puede ser uno de estos micrófonos de karaoke, por ejemplo, sino que tiene que ser un micrófono especializado para que el, la recepción del sonido únicamente esté al frente y que no entre nada por, perdón, por el lado de atrás, para que así únicamente puedan escuchar lo que tengan que escuchar. No sé si me estoy dando a entender con respecto a esto. Sí, 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 por supuesto. Sí que te está dando, vamos, yo te estoy entendiendo, entonces entiendo que la audiencia también te estará entendiendo. En cuanto a música, es decir, música, sonidos, efectos, ¿cómo se puede música? Pues música de ambiente, de gratuitas. ¿Cómo puede alguien hacerlo de a nivel casero? Bueno, mira, ahí todo depende del tema. Para mí, yo a lo largo de los años he descubierto de que quienes más solemos meter música somos la gente que de alguna forma nacimos después de los ochentas. Sí. No sé por qué, pero la gran mayoría de gente comenzamos haciendo eso, que todo tenía que tener música. Los podcasts empezaron a tener música, los audiolibros empezaron a tener música y luego el uso se hizo tan exagerado que de repente llegaron YouTube, Spotify, bla, bla, con esta cuestión de esos derechos de autor no están ahí de adorno, ¿eh? Estás utilizando música que no te pertenece, que no has creado tú, que se parece a, bla, bla, bla. Y entonces, en algún momento, muchos de nosotros que comenzamos haciendo eso, dijimos, no, fuera. Ahora, sí hay mucha música libre de uso. Ahora, lo que te quiero hacer entender es lo siguiente. Si estás metido en el podcast, un podcast, y hay de todo tipo, ¿no?
Pero en promedio un podcast dura una hora y media o 2 horas, cuando mucho. Y esto en el entendido de que un podcast es un audio que tú escuchas mientras haces otras cosas. Es decir, si estás prestando atención, pero no estás prestando atención, por lo cual da igual si ahora me pongo a lavar los platos, termino de lavar los platos y digo, ah, mira, eso está muy interesante, lo sigo escuchando mañana, porque ya me tengo que ir al trabajo. Y para ir al trabajo yo tengo otra rutina, que es me pongo a escuchar otros podcasts que son para ir al trabajo. Y cuando salgo del trabajo, escucho otros que son para cuando ya salgo del trabajo. Entonces, total, nunca escuchas un podcast, un episodio de corrido. Eso es uno. Lo otro, que hay diferentes tamaños de los podcasts. Yo he escuchado podcasts que duran 5 minutos hasta podcasts que creo que el más largo son 3 horas y media el que me he echado. Pero yo sé que hay podcasts larguísimos. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, un audiolibro, el más pequeño que yo me he echado, perdón, son 8 horas de audio. Imagínate tener 8 horas de audio con música. En algún momento la música se va a volver un distractor. Digamos que lo logras y no se vuelve un distractor. Pero como tú estás autoproduciéndote tu propio podcast, imagínate esto. Cualquier pista que te encuentres, la más larga, que yo me he encontrado con pistas, por así decirlo, que puedas incluir dentro de un audio narrado, no va a sobrepasar los 15 minutos. Y tienes 8 horas que cubrir. Es un montón. Y luego habrá espacios en donde el audio a lo mejor lo necesites más bajo, otro donde lo necesites a tono medio, otro o a tono alto. Entonces todo eso te va sumando a ti más tiempo por la edición, porque quieres meter audio, porque quieres meter efectos. Los efectos, uff. ¿Quieres decir que una persona, o quieres dar a entender que una persona está caminando sobre hojas secas? ¿Cuánto te va a servir eso? O sea, en realidad lo de las hojas secas podría durarte una o dos frases, que esas una o dos frases las terminan diciendo en 10 segundos. Y si lo vuelves a utilizar, puede ser hasta dentro de 2 horas después. Es decir, eso te requeriría a ti tener no solo un banco de sonidos, sino pues llevar también alguna especie de escaleta de dónde los vas a ir utilizando, bla, bla, bla. Y la cosa se va complicando y complicando más de lo que ya es, porque tienes que prestar atención de que, por ejemplo, y eso es otra de las cosas que a mí me suele suceder. Yo a veces me pongo a leer, y les voy a leer un pedacito de Paranormalidades. Me pongo a leer y yo he notado que a medida que voy leyendo, voy como aquello que a uno le pasaba cuando era niño, que empezaba a escribir en línea recta y de repente empezaba a escribir hacia arriba. A mí me pasa con lo de la voz. A medida que voy hablando, me voy volviendo más y más y más pausado. Y eso me cae muy mal porque de repente ya no sueno natural, sueno así como que, órale, que hace falta hacer otras cosas. Y a veces me empieza a pasar esto. Ahí me quedé atónito, con un recogedor lleno de caca de perros en una mano y una escoba en la otra, en medio de la calle. Los chuchos, felices, sentados a mis pies, moviendo las colas en silencio con sus ojos acusadores puestos en mí, como diciéndome, ¿y este qué? Cuando en realidad debería haber leído algo así. Ahí me quedé, atónito, como un recogedor lleno de caca de perros en una mano y una escoba en la otra en medio de la calle. Los chuchos, felices, sentados a mis pies, moviendo la cola en silencio con sus ojos acusadores puestos en mí, como diciéndome, ¿y este qué? Uno no lo nota ahorita. Y esto que leí un párrafo bien pequeño, uno no lo nota ahorita, pero a medida que te vas enfrentando a las páginas que tienes que leer, vas a ver que en algún momento la consistencia va a ser una de tus peores enemigas. Porque quieras o no,
y esto lo sé por la experiencia que tuvimos con lo del libro de Tamacas. Quieras o no, tienes que tener a alguien ahí que esté pendiente de que eso que te está sucediendo, que tú lo ves naturalmente, seas capaz de decírselo a alguien a tiempo para que no tengan que volver a regrabar, que ese es el gran reto. Entre más graves, más largo se va a hacer el proyecto. Obviamente, lo ideal es que el lector que esté haciendo esta locución sea la misma persona que escribió el texto, porque ella sabrá cómo imprimirle el tono que quiere. Pero cuando eso no se puede, tienes que encontrarte una persona que sea capaz de leer de la mejor manera posible tu texto. Nosotros en el libro de Carmen, por ejemplo, logramos encontrar una muchacha que puede leer de corrido, y que eso es algo que a mí no me sucede. Yo me equivoco mucho. Yo tiendo a, híjole, no me quedó bien. Toma 2, toma 3, toma 4, por fin me quedó. Siguiente. Y esas tomas, por ejemplo, te van atrasando porque la persona que está produciendo el coso de esto tiene que ponerse a escuchar cuál toma fue la buena. Y a veces agarra pedazos de la toma 1 y agarra pedazos de la toma 2 y luego complementa como la toma 5 y junta. Eso va alentando el trabajo. Claro. Y no solo eso, sino que entiendo yo que aparte, a medida que vayas trabajándolo, es decir, tienes un tiempo limitado de trabajo al día, ¿no? Es decir, porque tú no puedes tampoco estar 7 horas, 8 horas grabando un audiolibro. Es decir, tú tienes que ir alternando cosas porque, claro, salivas más, salivas menos, tienes que beber agua, te cansas, baja el nivel de volumen de voz, te puedes quedar ronco si trabajas mucho la voz durante mucho tiempo o cambias o la modulas, ¿no? Entiendo yo. Sí, claro, claro, claro. Y de igual forma, no puedes, lo de las 10, 8 horas que estás mencionando, eso es verdad. No es lo mismo cantar, hablar durante media hora, una hora, que hacerlo durante 8 horas corrido. O sea, yo no sé, creo que el único capaz de poder hacer eso, creo que hasta ahorita han sido Vicente Fernández, que se ha echado conciertos de hasta 3 o 4 horas, Juan Gabriel y los Tigres del Norte, porque yo he estado en sus conciertos y eso dura. Y se les escucha igualito, igualito. Pero una persona común y corriente que no tiene la trayectoria que ellos, que no ha practicado toda su vida para hacer eso, ¿qué es lo que te empieza a pasar en la voz? Lo primero es que tu voz comienza de ser una voz muy natural, muy cristalina, empieza a volverse, eh, digámoslo así, como caliente, empieza a calentarse y empiezan a salir las voces como en el tono que deberían de ser y luego empieza a apagarse. Inevitablemente te empieza a faltar humedad en la boca, te empiezas a resecar, de repente empiezas a carraspear y empiezas a tener esta necesidad de salivar. Y son signos inequívocos de que ya la voz dio lo que tenía que dar. Por eso yo recomiendo lo que estamos haciendo acá, o sea, incluso en el podcast, cada vez que puedas, hazlo, refréscate con una bebida que esté a término medio, o sea, ni muy caliente ni muy fría, porque entonces vas a inflamar las cuerdas vocales y eso va a terminar dañando el producto que estás queriendo entregar. Yo no lo recomiendo, pero como decimos en mi pueblo, nosotros le decimos hipotes a los jóvenes. Y hay un dicho que teníamos en nuestro pueblo en la época en que yo estaba con el grupo de canción latinoamericana. Uno de cipote es tonto. Y nosotros lo que solíamos hacer previo a cantar era echarnos un pequeño traguito de ron o de aguardiente para poder calentar la boca. Yo ya no lo recomiendo porque eso no se debe hacer así. Pero hay gente que lo hace. Yo más bien recomiendo un té de tu preferencia, jengibre puede ser, y tomar, endulzarlo con miel. Porque eso te va a, bueno, se crea una pequeña capa de
de la miel que se pega a tu garganta, a tus cuerdas bucales, y eso hace que el calor se mantenga un poquitín más de tiempo. Pero si la Como estás cuando humedeciendo. estamos, como cuando estamos enfermos, que la miel en un té Exacto, con jengibre es fenomenal. exacto. Muy bien, muy Eso bien. es, eso es. Y en bitextuales.com, Diego, porque claro, hemos hablado, ya este es el tercer episodio que estás tú aquí, creo, y Sí. nunca hemos hablado de los servicios que tú ofreces en bitextuales.com. Me gustaría un poco que hablases un poco de eso. Oh, bueno, le hago de todo. Yo lo he agrupado todo con servicios de producción multimedia, porque yo hago desde eh, traducciones, creación de textos de todo tipo. Y esto incluye textos de ficción como de reporteo o localización, que son básicamente, no es lo mismo cómo habla un español que lo que habla un mexicano o lo que habla un salvadoreño. A eso se le llama localización. Y también no es lo mismo un mexicano de la frontera a un mexicano del centro. El español que van a utilizar no va a ser necesariamente igual por diferentes cuestiones, ¿no? Luego, eso es una parte, luego lo de la creación audiovisual de cualquier tipo de producto, pues generalmente yo me centro más en la producción auditiva que visual, pero pues también me avento mis pininos por ahí. ¿Qué más hago? Lo de los libros, también me he puesto a producir libros de algunos colegas que pues han querido ya sea localizarlos o traducirlos de un idioma al otro, o como el caso de este joven que tú estás, joven, que ya no estás tan joven, está mayor que yo, Ciro Granados, que está promoviendo su libro, que en algún momento pues tú generosamente vas a hablar con él y de él, Ujú. pues básicamente de hacer la revisión, de que la historia se cuente bien, que salga impreso el libro, que tenga también distribución a nivel podcast acerca de cómo fue que se creó, bla, bla, bla. De todo eso me encargo. De lo único que no, no sé, no me siento como cómodo todavía ahí es de la producción visual. Eso sí, no lo he hecho en cuanto a videos y cosas así. Tengo mis nociones y esto, pues, pero la verdad no he tenido mucha experiencia con eso. Pero todo lo demás, creaciones de logos, no sé. Bueno, pueden ver bitextuales.com donde está todo lo que yo he hecho y lo que hago por una u otra razón. Y ahí está todo lo que me gusta a mí Muy hacer. bien. Yo voy a aprovechar para hablar del libro de Ciro Granados, el código Jamolín, el código Jamelín, perdón, como el flautista, que es Claro. un thriller tecnológico, diría yo, más aventurándome a ponerle un... A mí no me gusta etiquetar, pero es una especie de thriller tecnológico que yo llevaré un 70-75% aproximadamente, porque me ha cogido de vacaciones y de vacaciones es como que es un imposible, ¿no? Y voy poquito a poco, aparte que es un libro para degustarlo y que está muy bien escrito y con unos personajes que intrigan mucho y que están muy bien creados. Y ese libro, pues es el que me estoy leyendo ahora, como Diego bien decía, y al cual tengo pendiente una reseña y tengo pendiente una entrevista también a Ciro, que espero que me acepte el guante. Y nada, yo le agradezco a Diego que me haya presentado la oportunidad esta y que me haya puesto en contacto con Ciro porque es un fenomenal escritor. Y hablando de estos temas, aparte de lo que es el tema de todas estas herramientas que estamos hablando, la manera, la voz, etcétera, eh, ¿qué tipo de...? Porque muchas veces decimos, bueno, sí, han hablado estos señores de muchas cosas, pero no me han dicho qué tipo de software puedo utilizar, qué tipo de aplicaciones, qué tipo de programas. ¿Tú cuáles recomiendas? De manera más gratuita, ¿no? Más usuario. Mira, nosotros para hacer el libro de Carmen utilizamos dos softwares. Las notas que vienen dentro del teléfono de iPhone, eso Ujú. fue uno.
y también el Audacity, que es un programa que la mayoría de gente que no contamos con el presupuesto, pero que le hemos sido fiel a este producto, pese a que nos quisieron meter miedo de que nos iban a estar robando nuestros datos los rusos, pues utilizamos. La verdad hay quien dice que es un programa que es muy básico en cuanto a las herramientas que te da, a lo que puede hacer o lo que no puede hacer. Yo comencé utilizando Sony Vegas, no para editar videos, sino para utilizar su capacidad de poder hacer edición de sonidos. Sony Vegas Y venía con Apple, perdóname. no, bueno, yo en el periódico, que fue donde lo utilicé, pues ahí me lo dieron. Ahí, Algo así como GarageBand, ¿no? Es el que venía con Apple. Vale, sí, vale, GarageBand es el que viene con Apple. Esa es vale. otra de las opciones que se supone que es gratuita todavía, ¿no? Cosa muy curiosa con Apple. Eh, pero eso, eh, Audacity tiene capacidad para poder hacer limpieza, para poder vincular extensiones de inteligencia artificial que te permiten hacer varios procesos de automatización como limpieza de ruido de fondo, perdón, eh, aumentar volúmenes, ecualizar, bla, 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 que te pueden servir para poder hacer esto. Hay otra cosa que nosotros también utilizamos que es de Adobe Audition, que es una página web que ellos tienen en donde puedes hacer un mejoramiento de manera gratuita hasta 30 minutos de cualquier audio que tú subas. El programa se llama Adobe Enhance con H. Eh, Estas herramientas las mencionamos en el episodio anterior. Creo, si mal no recuerdo, que pasé algunos links con ellos. Y si no, pues también los podemos volver a colocar debajo acá en la descripción de este episodio. Esas tres cosas son las que utilizamos para poder dar un producto mejor. Obviamente hay cosas alrededor de esto, ¿no? La lectura, como ya lo decíamos, tiene que ser lo más limpia posible. Entre menos errores, mejor. Y obviamente una lectura tiene que ir acompañada de una buena dicción. A veces se nos van cosas. ¿Se puede o no se puede? Eso yo se lo dejo a ustedes. O sea, si quieren darle un realismo o no a la lectura, eso es cosa de ustedes. Yo creo que una buena lectura debe ir libre de cualquier tipo de error. Es decir, si ustedes tienen problemas, como una amiga mía tiene problemas para poder decir ciertas palabras, porque suena como si fuera una niña que tiene problemas de labio leporino, con ciertas palabras. A mí me pasa, por ejemplo, con la palabra uh, uh, procuraduría. Hombre, no es una palabra fácil. Yo no sé por qué, pero cuando yo la he tratado de meter, por ejemplo, en la frase que va, porque es todo una entidad, la Procuraduría General de la República, a mí se me va por ahí una palabra y no digo Procuraduría, sino que se me enreda por ahí algo y no lo puedo pronunciar, por más que lo he tratado de hacer. La Procuraduría, no, no, se me va. Eso para mí es una derrota. Pero si ustedes logran conseguir a alguien que les lea sin ese tipo de tropiezos sus textos, pues ya la hicieron. Y si no, van a tener que hacer lo que nosotros terminábamos haciendo. Lo decíamos lo mejor que podíamos y después omitíamos su uso en el 99% de los casos. Por ejemplo, yo aprendí a decir la Procuraduría en una o dos tomas y después decíamos la PGR. Asunto resuelto. Acuérdense que es algo que Leo mencionaba bastante bien. No es lo mismo grabar en la mañana que grabar al mediodía que grabar en la noche. ¿Por qué? Aunque no lo estemos escuchando, cada habitación tiene un ruido base, un ruido de fondo. Ese ruido de fondo es como un telón que acompaña a tu voz. Y el ruido que esté en la mañana, por alguna razón,
no es lo mismo al resto del día. Y tu deber como productor de un podcast o de un audiolibro es recrear ese sonido de fondo. ¿Por qué? Porque se va a escuchar la diferencia. O sea, si, y esto es lo que decía Leo, si tú estás grabando un libro que tiene 10 horas de duración, 8 horas de duración, pues desgraciadamente si quieres tener el mismo tono de voz, la misma calidad de sonido del día anterior, vas a tener que tratar de recrear lo mejor posible el ambiente que tenías el día Eso lo anterior. decías tú en uno de tus libros, ¿no? Sí, Porque sí, yo sí. el último que leí, reseñé, hablaba de eso, porque te estaba escuchando y yo le ponía voz a tu libro, tu voz a tu libro, y es como escucharlo de nuevo. Y yo lo reseñé en la... Y es que los dos libros de este señor que tienen ustedes aquí, esos dos libros que yo reseñé hace poco, tienen mucha amiga. Son muy nutritivos, como yo digo, a la hora de hablar de autopublicación, a la hora de hablar de audiolibros, de consejos, porque una cosa tan nimia como puede ser pasar por alto, grabar a la misma hora, y él pone el ejemplo del camión de la basura que pasa por la calle por la noche, o un perro que ladra por el vecino, tal, o nos creemos que la noche es silenciosa, lo es mejor la etapa más donde menos ruido va a haber, ¿vale? Pero a veces el sonido de lo que decía él, del coche que pasa con los niños, del tráfico, de tal, eso lo tienes que recrear de 9 a 10 de la mañana. Pues graba de 9 a 10 de la mañana todos los días, ¿no, Diego? Claro. Y luego, es que me agrada que hayas mencionado esto porque uno piensa de que la noche o cualquier espacio que uno cree que es silencioso en realidad no lo es. O sea, cuando tú te pones a hacer este tipo de cosas, de repente empiezas a notar este tipo de ruidos que están ahí que antes o que en tu vida diaria no estás escuchando. Por ejemplo, yo ahorita tengo un ventilador sobre mí. Si yo me callo un poquito o si le subo un poquitín más al micrófono, seguramente se va a escuchar. ¿Por qué no se escucha? Bueno, porque el aparato que yo tengo acá y el micrófono están especialmente hechos para que lo que prime sea mi voz y no el ruido acá. Pero tenemos el ruido de acá, tenemos el ruido de la computadora que tengo frente a mí, tenemos el ruido del refrigerador que está ahí atrás y posiblemente para algunos abusados escuchen el sonido de los jardineros que andan ahorita haciendo limpieza por allá afuera. Yo acabo de escuchar no hace mucho que había una voz de niño allí donde tú estás. Y así, todo esto, imagínense que ustedes están peleando contra esto a la hora de hacer su producción. Una de las cosas que pueden utilizar para poder hacer esta producción, que fue como lo hicimos nosotros, fue utilizar el closet, el walk-in closet o el closet que tienen, el armario que tienen muchos en sus casas, eso pueden servir para poder utilizarlo como una cabina de estudio. Ahora, no es tan sencillo como decirlo, ¿no? Con la persona que nos ayudó a hacer la grabación, por ejemplo, ella tenía que colocar el teléfono a esta distancia de la cual les estoy hablando, la separación del dedo gordo y el meñique. Tenía que dejar una marca porque obviamente el teléfono de ella lo sacaba y se lo llevaba al día a día y luego regresaba y grababa cuando ella tenía tiempo, ¿no? Tenía que dejar marcas de dónde estuvo el teléfono inicialmente, dónde se paró ella, hacer las mediciones de que ahí donde ella está hablando es como tenía que volver a colocar su voz para poder volver a repetir exactamente todo lo que ella estaba diciendo el día anterior. Entonces, ese tipo de cosas son las que se tienen que tomar en cuenta, que posiblemente uno cuando está pensando en hacer esto no toma en consideración o cree que no van a necesitar mayor cosa que sentarse y poderse ahí donde está. Igual, yo no recomendaría que si no sé, te toca estar en un concierto al día siguiente, te vayas a poner a hacer esto, pues porque no te va a quedar la misma calidad de voz. Claro. Tienes que serlo lo más fresco posible. El ambiente igual tiene que ser lo más cercano posible. Es decir, si tú vas a utilizar el armario y está dejando de ser invierno, entonces dices que voy a guardar todas estas cosas, las voy a meter al garage para que ya no me hagan estorbo acá. Esa cantidad de ropa que quitaste te va a sumar o a quitar puntos dependiendo de si son más o son menos ahora que vas a grabar ahí.
O sea, todo tiene que estar igual que el primer día o comenzar desde cero de nuevo. Dos cuestiones más y ya cerramos por hoy. Una, el micro. Hay diferentes tipos de micros. También te lo leí, te lo escuché a ti. Hay micros de estos que envolvente, que tal, como de cantante, otros de podcast. ¿Cuál es el que tú recomiendas para grabar un audiolibro? Bueno, aquí de nuevo vamos con esto. Al que tengas acceso. O sea, no te quiebres la cabeza, como te digo. Eh, nosotros tenemos acá el Q2, no me acuerdo qué, pero ya lo dijimos la vez pasada. Este micrófono sirve para hacer este tipo de grabaciones como podcast. Esto asumiendo que tienes un ambiente poco controlado. Pero si no, el mismo micrófono de los iPhones o de los teléfonos Android sirve. Ya no es excusa. Es decir, si tú tienes la grabación hecha bien desde el principio y estás evitando generar el o el con eso ya tienes avanzado el 90% del trabajo, porque lo que resta, perdón, ya es cuestión nada más de postproducción. Es subir ese audio, así como lo tienes, limpiarlo y utilizar herramientas como Audacity o Adobe Enhance para poder limpiarlo y te queda una producción como si fuera hecha en un estudio. Basta, ya Perfecto. con eso. Lo Pues demás, voluntad sobre todo, ¿no? sí, Voluntad sí, porque más sí, o menos lo tenemos todo a mano. exactamente. Ya lo demás sería nada más aprender de, bueno, que esto es donde la gente se suele dar mayormente golpes de cabeza. Los niveles de sonido que te permite pues poner Amazon dentro de su sistema. ¿Qué es lo que decía? Tiene que correr a 44 Hz, si mal no recuerdo, tiene que tener no más de menos 23 LUF para que pueda sonar bien en cualquier dispositivo, sin importar qué tipo de dispositivos es. Tiene que correr, creo que es a 128 kilobytes por segundo. En fin, todas esas Uy, pero eso ya especificaciones, es muy pro todo, ¿eh? Eso ya es muy todas pro. esas especificaciones se pueden aprender, pero todo eso lo resuelves cuando estás exportando el audio desde Audacity. O sea, es de lo que te digo, o sea, todo se puede aprender, todo está ahí, es nada más cuestión de invertirle tiempo para poder averiguar dónde está o lo que te sale más fácil. O sea, si de verdad quieres hacer un buen producto, pues inviértele, Claro, contrata a alguien que ya claro, claro. sepa, que te Exacto, enseñe. Y que eso es lo que exacto. yo hago. O sea, yo con la gente con la que trabajo es, mira, yo te cobro esto, pero yo te voy a acompañar de la mano para que tú lo sepas hacer y que no tengas necesidad de volver a contratarme a mí. Pero yo te voy a encaminar y te voy a dar todos los conocimientos que yo tengo que posiblemente te lleven a dos caminos. Uno, que tú digas, ah, qué barato me salió hacerlo contigo. O dos, qué barato me salió aprender a hacer esto porque ahora ya no tengo que volverla a pagar a nadie. O queda una tercera cuestión bueno, ya tú te dices, no, esto es demasiado trabajo. Yo necesito hacer otras cosas y desencantarme de esto para que alguien más lo haga y yo poder enfocarme en lo que es lo mío, la creación. ¿Vale? Esas posiciones son válidas. Pero pues si no quieres estar en ninguna de esas posiciones, pues tómate el tiempo. Hay muchos videos en YouTube para poder aprender a hacerlo. Perfecto. Y ya la última, que con tu experiencia, pasado, presente y futuro del audiolibro. Ahí te tienes que mojar, porque el pasado y el presente lo conoces. Pero ¿cuál sería el futuro del audiolibro? Y háblalo en líneas generales de lo que tú ves en el pasado, en el presente y lo que puede venir. Bueno, lo que estoy viendo en cuanto al pasado y al presente es que hay más gente que está quitándose el miedo y queriendo pasar de... anteriormente los formatos que la gente quería probar eran convertir sus libros en digitales. Ya pasamos esa raya y ahora todo el mundo está queriendo hacer versiones en audio de sus libros. Órales, estamos bien. Otra de las cosas que estoy viendo es que la mayoría de gente también está perdiendo
el miedo de autopublicarse. Y es que yo siento que es válido, o sea, si tú estás haciendo algo bien, estás tomándote el tiempo de que esté lo más limpio posible, lo mejor presentable posible, ¿por qué no mojarte y decir, bueno, yo ya sé cómo funcionan las ferias de los libros, ya sé cómo vender mis libros, cómo promoverme? ¿Por qué tengo que compartir mis ganancias de mi trabajo con otra gente cuando lo puedo hacer yo mismo y generar ese dinero como una entrada un poquitín más fija de dinero para mí mismo? Creo que eso es válido, porque a mí me pasó con el primer libro, o sea, y no es que esté yo de mal agradecido con la editora que eh, me publicó por primera vez aquí en México. Sí, fue una bonita experiencia, sí, mi libro anduvo viajando hasta por Alemania, estuvo muy bien, que fue este libro precisamente, el de Memoria Periodística. El que tú has narrado un poco antes. Sí, y me gustó, pero en realidad cuando hablamos de ganancias y cosas así, en realidad no hubo, porque el libro era la primera edición, quizás nadie me conocía, la gente lo veía. De hecho, a mí esto no me gusta, o sea, yo le pedí a ella que me devolviera y estamos en paz, estamos bien, que me devolviera mis textos, que ya había pasado el tiempo que habíamos acordado en que ella los iba a tener como parte de las autorías, de la sesión de derechos, perdón, y lo volví yo a reimprimir y está en Amazon y con una portada que a mí me gusta más. Sigue siendo casi el mismo contenido, le hice una pequeña revisión y ¡pah! Ahí está. Pero ahora, cada cosa que yo venda de eso, pues ya va directamente a mí, ya no la tengo que compartir con nadie, excepto con Amazon, cuando se hacen las compras a través de ahí, que inevitablemente es un escaparate que yo tengo que utilizar porque si no, ¿cómo le envío los libros a otras personas que viven en otros países? Pero cuando yo voy a ferias donde yo estoy personalmente ahí con la gente, yo lo vendo, yo saco el 100% de eso y no las migajas que ya Amazon me da. Pero eso es otro tema, ¿no? Eso es Sí. lo que yo veo con respecto al presente. Con respecto al futuro, yo creo que vamos a seguir explotando la cuestión esta de el libro digital. Obviamente hay gente que ama tener el libro en la mano, yo soy uno de esos, y que vamos a tener consumo de ambas cosas, pero que también los audiolibros van en algún momento a explotar hacia la dirección donde todos estos que ahorita están dando los pininos están tratando de hacerlo. La única diferencia es que yo creo que van a utilizar las voces digitalizadas para poder hacer las narraciones. Lo que pasa es que creo que va a tomar un poquitín de tiempo llegar allá. Hasta ahorita, Amazon no te permite utilizar voces digitalizadas para poder subir audiolibros. Tiene que ser una persona humana. Yo hace poco he abierto un canal que se llama Narraciones Extraordinarias en TikTok, en donde estoy utilizando esa ventana por una simple, sencilla razón. En algún momento, como todos nosotros los que nos dedicamos a escribir, pues he llegado a encajonar muchas cosas, cosas que he mandado a concursos que no han sido valoradas lo suficiente, creo yo, cosas que me da pena mostrarlas, cosas que creo que ya llevan demasiado tiempo ahí, cosas que creo que vale la pena que la gente las vea, no sé. Y así tengo cuentos, novelas, poemas, que bueno, al fin y al cabo digo, pues soy escritor y me nace compartir esto con la gente. Y la verdad, de que estén guardadas en un cajón a que la gente las lea o las escuche, pues prefiero que la gente las escuche. Pues al fin y al cabo yo escribo no para hacerme rico, sino para darme a conocer como escritor. Y entonces he empezado a hacer algunas cosas con inteligencia artificial, en donde algunas cosas las estoy leyendo yo y en otras ocasiones, dependiendo de qué tan ocupado esté, las está leyendo mi gemelo digital. Hay sutiles diferencias, pero vamos para allá, que en algún punto la inteligencia artificial va a ser capaz de poder identificar exactamente cómo yo hablo y no habrá diferencia entre cómo yo narro un libro y cómo lo narra una inteligencia digital. Y creo yo que en algún momento
esos van a ser los servicios que nos van a ofrecer. O sea, ahorita tenemos la clonación de voces. En algún momento va a ser la clonación de textos de manera digital, con audio, utilizando esas voces pues para poder hacer las narraciones que ahora estamos escuchando. Eso creo yo que de alguna forma, espero yo, va a hacer que bajen los precios de las narraciones, que bajen los precios también de los audiolibros, porque por ahora, no sé, a lo mejor es una indiscreción. Este libro, Paranormalidades, por ejemplo, todo lo que a mí me ha costado hacerlo, ahorita tiene en Amazon, si mal no recuerdo, un precio de $8. El libro de Carmen en papel creo que anda más o menos por ahí $8 o $10. Pero el audiolibro, por la misma experiencia de Amazon, que te pone como el precio mínimo que tienes que poner para la cantidad de horas que se han trabajado ahí, creo que no baja de los $25 el audio. Entonces, esos precios a mí me parece de que, o sea, a lo mejor quien puede acceder a eso no va a ser el lector ocasional, sino una persona que está como inscrito en Prime o alguna de estos servicios donde te dan algunos beneficios extras, ¿no? Como puedes descargarte esto por $1 o 25 centavos, qué sé yo, porque ya lo estás pagando dentro de la cuota mensual, ¿no? Pero si lo haces 1 o 2 veces al mes, es un hobby bastante caro. Yo creo que con la llegada de las voces artificiales en algún momento, pues cualquiera va a poder bajar del precio y poder subir sus libros de la manera más sencilla y más gratuita. Obvio, eso lleva otras implicaciones, que es que en algún momento vas a tener que aprender a utilizar programas como Audacity, como GarageBand, como Adobe Audition, algún programa para poder hacer las ediciones, porque ya sea porque la palabra es algo que la inteligencia no reconoce, como por ejemplo, uh, yo agarro una fruta y a mí me sabe tetelque. Posiblemente la inteligencia nunca había escuchado la palabra tetelque, que es un sabor como entre agrio, lechoso y que es una característica muy propia de los mangos cuando están recién verdes. Si la inteligencia nunca ha escuchado esa palabra, va a tratar de buscar la palabra que más se le parezca y la va a pronunciar como a ella le dio Dios a entender. Eso significa que en algún momento tú vas a tener que componer esa palabra para que sea pronunciada de la manera que es. Y eso significa que tú vas a tener que aprender a hacer eso. Y no habrá vuelta atrás, porque de lo contrario, o le cambias eso en el libro o lo solucionas en el audio. Y toma en cuenta que habrá cosas que te las lea perfectamente a tono como son, o habrá más errores de ese tipo en donde una frase de 14 líneas fue perfectamente bien leída y una palabra no. Y eso va a ser un dolor de cabeza, porque todo el trabajo va a estar arruinado por esa pequeña palabra. Claro. En fin, eso es lo que yo visualizo como el futuro. Es decir, estamos hablando, yo te has explicado muy bien, pero te quiero hacer una preguntita nada más. Dime. Es decir, yo terminaré mi libro, podré subírselo a una inteligencia artificial que me tome una serie de muestras de mi voz o de frases interrogativas, exclamativas, etcétera, enfadado, me pedirá una serie de requerimientos y al final podrá producir ese libro que yo le he subido completito con mi voz. Sí. Ahora bien, aquí viene otra cuestión. Si ustedes se van a este perfil que les estoy mencionando, narraciones extraordinarias de TikTok, ahí van a ver que yo, el gemelo que tengo hasta ahorita, no sé por qué, pero mi gemelo habla con un acento español. No sé por qué. Y tengo otro que he generado a través de otra aplicación que ya habla un poquitín más cercano a mí. Sí se oye todavía un poco robótico, así, pero un poquito. Pero hay una gran diferencia entre una voz y otra.
Entonces, lo que quiero decir con esto es que dependiendo de tu poder adquisitivo, tu, tu lectura puede sonar como un gaditano, perdón, o puede terminar sonando como un salvadoreño. Todo depende. Es decir, yo si escuchase a ese tú más español o más tal, ¿me podría creer, si no te conozco, que me está hablando una persona? No, todavía no llegamos a ese punto. Sí se oye todavía, y lo siento aquí, sobre todo en las inflexiones. Las inflexiones, cuando me refiero a eso, es que cada uno de nosotros tiene una forma particular en la que pronunciamos algunas palabras o en cómo le damos énfasis a algunas palabras o cómo hacemos las pausas cuando estamos hablando para poder eh, darle dramatismo, velocidad, tono, ritmo a lo que nosotros estamos pronunciando. De hecho, incluso con las respiraciones, se oyen por un lado repetitivas y por el otro lado no naturales. Y esto, curiosamente, yo no lo puedo replicar. O sea, yo sé que cuando lo escuchen van a decir, ok, a esto es a lo que se refiere. Pero no se oye natural, no se oye, o sea, incluso cuando estamos tratando de decirle a la inteligencia artificial que, porque la puedes entrenar, precisamente lo que Leo estaba diciendo, le puedes enseñar cuando, para que lo vean visualmente. Tú le puedes enseñar cuándo saludar, le puedes enseñar cuándo señalar, le puedes enseñar cuándo callar. Todo eso le puedes enseñar. Y luego, dentro de los prompts, que son básicamente como darle instrucciones a una inteligencia artificial, le puedes decir, en este párrafo vas a hablar de manera natural, sin pausas, con una voz profunda y clara, y luego termina el párrafo y le pones acá haces un saludo de mano, muestras los 5 dedos. Sigues leyendo y repites la instrucción que te di aquí al principio y al final de ese párrafo o en medio de este le pones acá. Acá te quedas en silencio por 5 segundos. Todo eso se lo vas dando a la inteligencia artificial y ella lo emula. A veces con que esto me parece increíble, con 15 segundos de un audio ella puede determinar cómo es que se supone que tú hablas. Y en base a eso hace las expresiones que estábamos hablando, ¿no? Las emulaciones estas. Pero en algún momento se vuelve repetitivo que las mismas expresiones, los énfasis los va dando en los mismos puntos y a veces se oye como si estuvieras en un loop y no se oye natural. Sí, pero es que estamos en pañales prácticamente. Ya verás tú cuando eso tenga 5 o 6 años. Ya verás Claro, claro. tú. Claro, pues nada, Diego, yo volverte a agradecer que hayas pasado por aquí, nos hayas pues revelado los entresijos del mundo del audiolibro como profesional que eres, con la claridad, la humanidad y la pasión que lo hace y bueno, que aparte de un gran profesional, pues te considero una gran persona, un amigo Muchas y gracias, que me alegro igualmente. un montón que estés por aquí y espero tenerte otro día para hablar de autopublicación, que lo tenemos pendiente, ¿vale? Y ver Claro, con mucho esto que gusto. tú has comentado de la autopublicación, de atreverse, de tener el coraje, me gusta para hablarlo contigo, ¿vale? Excelente. Cuando quieras, aquí estamos a la orden. Pues muchísimas gracias, Diego. Que lo pase usted bien y que tenga un buen día. Gracias. Un abrazo. Cuídese. Un abrazo fuerte.